Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un pequeño avance de los temas que trataremos a continuación. Comisión Nacional del Servicio Civil dejó sin efecto la prueba escrita para primaria en el concurso docente de zonas de posconflicto. La institución educativa Compartir Recuerdo, ubicada en Ciudad Bolívar, resalta el trabajo de la escuela como territorio de paz. La Comisión Nacional del Servicio Civil, al detectar filtración en el cuadernillo exclusivamente de la prueba de primaria del concurso para docentes y directivos docentes en zonas de posconflicto, pues declaró nulo este ejercicio y determinó que la Universidad Nacional deberá realizar esta prueba en los próximos 2 meses. Debido a la filtración del cuadernillo de la prueba para primaria exclusivamente del concurso de docentes en zonas de posconflicto, la Comisión Nacional del Servicio Civil anuló el proceso por denuncias de los mismos educadores. Se aplica la prueba el día 4 de agosto por parte de la Universidad Nacional, ya fue la empresa que se contrató, hablando de empresa en el término de la contratación, para el diseño, organización, efectuar la prueba y calificarla. Y con sorpresa, participantes hicieron la denuncia que el día sábado ya había un borrador de cuadernillo circulando muy parecido al de la prueba. La prueba de conocimientos específicos, pedagógicos y psicotécnicos para primaria, aplicada el 4 de agosto de este año, comenzó a circular en las redes sociales de los educadores. Un día antes de la misma, fue denunciada por los mismos maestros y confirmada la irregularidad por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que señaló a la Universidad Nacional como directa responsable de realizar nuevamente la prueba en 2 meses máximo. 19 de septiembre. Determina mediante resolución la anulación de la prueba para primaria, le ordena a la Universidad Nacional que debe en el transcurso de los 2 siguientes meses, por cuenta de los mismos recursos de la Universidad Nacional, hacer el proceso para primaria y le ordena que para directivos docentes y básica secundaria, ya con lo que son las áreas de conocimientos específicos, matemáticas, etc., pues continúe con el proceso. Los maestros que se quedaron sin realizar la prueba deberán estar atentos a la nueva fecha que será anunciada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero no podrá superar el mes de noviembre para realizarse. Esta irregularidad que afecta al magisterio no es la primera vez que pasa. De ahí la exigencia de la comisión para que se garantice la transparencia en el manejo y la cadena de custodia del proceso por parte de la Universidad Nacional. Y en Encuentro continuamos haciéndole seguimiento minucioso al tema de la violencia en contra de los maestros y las maestras en el territorio colombiano. Hablamos con algunos dirigentes sindicales, presidentes de sindicatos específicamente, quienes evidenciaron la difícil situación que están viviendo los maestros en el país y sobre todo la negligencia con la que algunas secretarías de educación están abordando el tema. Las amenazas contra los dirigentes sindicales de FECODE son una muestra de lo que padecen los docentes en sus regiones, escuelas y en manos de las secretarías de educación, que en vez de viabilizar las denuncias se aplazan, dilatan y mientras tanto la vida de los docentes queda en vilo. Por eso FECODE se moviliza y exige respeto y garantías reales para el derecho a la vida. Tenemos 14 maestros y maestras que están amenazados, 2 de ellos en procesos por extorsión. La verdad, nuestros compañeros que hacen parte del Comité de Convivencia Departamental y de Amenazados están muy pendientes de cada uno de ellos para que le hagan el debido proceso ante la UNEP. No podemos entender cómo más de 20 docentes territoriales, en este ente territorial, en los últimos días se sientan intimidados. Cantidad de docentes que viven extorsionados y cantidad de docentes que están en intimidación por ser zona de frontera. Un panorama muy desalentador que deja ver la desidia y el desinterés con el que el gobierno trata el tema. Se habla mucho de la defensa de los derechos humanos, pero en la práctica se expone la vida de los educadores por ser críticos y líderes sociales.
La Secretaría de Educación Departamental ya presentamos la directiva ministerial que fue fruto de los acuerdos entre el Ministerio de Educación Nacional y FECODE. Los compañeros que hacen parte del Comité de Convivencia, Mario Prieto y el compañero de Israelí Palacios, están pendientes para que a cada caso se le dé un debido proceso. Aquí hacemos un llamado al Comité de Derechos Humanos a que sea más funcional, que a los maestros les den los lugares donde este peligro no se profundice, que es la costumbre en el norte de Santander, cambiarlos de zona sin analizar los altos riesgos que puedan tener. Han estado trasladando a los compañeros conforme a la norma, han estado haciendo los trámites respectivos, se hacen los consejos de seguridad. Estas denuncias se multiplican infortunadamente en el país. Por ello, FECODE repudia y exige medidas inmediatas de protección y garantías para ejercer la profesión, porque la reducción de la violencia gracias al acuerdo de paz con la no implementación la ha multiplicado, volviendo a una época que el país creía superada. FECODE exige que la escuela ya, sin dilaciones, sea un territorio de paz. Los 32 rectores de las instituciones de educación superior del país que hacen parte del sistema universitario estatal respaldan de manera categórica el acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las FARC en el 2016 y rechazan de manera tajante cualquier tipo de agresión y ataque al mismo. A través de un comunicado, el Consejo de Rectores del Sistema Universitario Estatal aseguró que las instituciones públicas han contribuido históricamente en la construcción de la paz en Colombia, ya que es un derecho fundamental del ser humano. El SUE afirma que apoyó y acompañó al gobierno nacional y a las FARC en todo el proceso de paz a través de diversas expresiones académicas como investigaciones y pedagogía para la reconciliación. Por esta razón, hoy rechazan la decisión de volver a la lucha armada. Nuestra función siempre ha girado en torno a la formación, al aprendizaje y a la investigación. Y con ello hemos contribuido inmensamente desde las regiones a la construcción de sociedad, a la construcción de progreso y de civilidad. En consecuencia, la universidad pública ha sido, será y seguirá siendo un actor determinante en la construcción de la paz en Colombia. De esta manera, las universidades públicas demuestran su compromiso con la construcción de paz desde las aulas. Otro aspecto a destacar es la labor que han hecho las instituciones al integrar a excombatientes y sus familias a los programas de pregrado y posgrado. En el escenario del posconflicto, las universidades hemos venido ajustando nuestra normatividad interna para darle oportunidad a las víctimas, a los desplazados y por supuesto a los excombatientes para que ingresen a nuestros campus universitarios y puedan llevar a cabo un proceso de formación. Nosotros hemos venido trabajando en los últimos años en una normatividad específica que tiene que ver con inclusión. En una democracia tiene que existir esa pluralidad de pensamiento. Y la universidad es ese campo del saber donde están muchos actores pensando, discutiendo, analizando. Entonces no hay que tomar esto como algo, una amenaza. No, esto es una oportunidad para construir países. Las instituciones públicas de educación superior recuerdan al gobierno nacional que las aulas son un centro de pensamiento y baluarte de la academia. El Ministerio de Educación continúa de manera literal lavándose las manos frente a la responsabilidad en la construcción y mejoramiento de infraestructura de las instituciones públicas del territorio colombiano. El gobierno había manifestado que iba a construir 30.000 aulas, hasta el momento solo ha hecho 2.000. ¿Qué ha pasado con el dinero, el fondo de financiamiento? ¿Se van a construir las demás que se habían prometido? Pues para hablar precisamente sobre este tema, a esta hora saludamos al secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, el profesor Fabio Manuel Herrera. Profesor, mil gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Y qué ha pasado con esos 3 billones de pesos que estaban destinados precisamente a la construcción de infraestructura educativa? Buenos días, Omaira. Pues consideramos que el balance no puede ser peor. A la fecha han tenido que demoler más de 31 establecimientos educativos para iniciar nuevamente remodelaciones. Eso cabe decir que no planearon, que no definieron en su momento los estudios que debieron y hoy sencillamente están construyendo sobre ruinas y esas ruinas han generado toda una problemática en el sector educativo donde más de 200.000 estudiantes están recibiendo sus clases en lugares inadecuados. Profesor Fabio, ¿quién es el directamente responsable en este caos en materia de infraestructura que tiene afectados a cerca de 200.000 estudiantes que están recibiendo sus clases en áreas improvisadas?
Dice los contratistas, especialmente la empresa Mota Engine, que el responsable es el Ministerio de Educación Nacional porque no cumplió a cabalidad con los compromisos pactados. Nosotros consideramos que es una irresponsabilidad del gobierno nacional al no ejercer el control oportuno sobre estos proyectos, no estar atento a la vigilancia y control. Profesor, en Encuentro hemos visibilizado la difícil situación que padecen los maestros y los estudiantes en diferentes regiones del país precisamente por la falta de construcción de infraestructura educativa. Hemos visitado en terreno las diferentes situaciones. ¿Cuál es el llamado que se le hace al Ministerio de Educación por parte de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación? Y hasta el momento, ¿cuánto de ese presupuesto que estaba destinado para la infraestructura educativa se ha ejecutado? Bueno, la cifra que nosotros conocemos nos manifiesta que hasta el momento van ejecutado 889.000 millones de pesos, que hace falta por ejecutar 1.3 billones de pesos, y nosotros consideramos que el gobierno aquí tiene que ser claro y tiene que responderle a la comunidad educativa nacional. No es posible que cuando estamos negociando siempre la queja del gobierno es que no hay recursos para respaldar la exigencia que hacemos nosotros en materia de cobertura, de adecuación de ambientes, para que realmente pueda darse una jornada única en condiciones dignas. Nosotros consideramos que el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, tiene que ser responsable y tiene que manejar los recursos con la transparencia que se requiere. En ese sentido, llamamos la Procuraduría y la Contraloría a ejercer lo que le corresponde desde el orden constitucional. El secretario de Asuntos Jurídicos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rivas, a esta hora le habla a los maestros y las maestras que amablemente nos sintonizan. Un especial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. En primer lugar, decirle a los compañeros del 1278 que tenemos una situación con relación a una circular que ha sacado el Ministerio de Educación frente a los maestros que pasaron la tercera cohorte y los compañeros que pasaron los cursos. Es responsabilidad del gobierno. Al gobierno le planteamos con suficiente claridad que debería de convocar a los cursos de la segunda cohorte antes de que hiciera la convocatoria de la tercera. Pues hoy tenemos una realidad, y la realidad es que toda la normatividad garantiza la simultaneidad de los dos ascensos por parte de los maestros. ¿Qué es lo que está diciendo la Secretaría de Educación por autorización del Ministerio de Educación? Que primero hay que ascender a los compañeros que pasaron el curso y que luego hay que hacer el ejercicio correspondiente con los compañeros que pasaron la tercera corte. En cualquiera de las dos situaciones les decimos a los compañeros maestros y maestras, tranquilas, que FECODE está haciendo un instructivo legal para orientarlos en el quehacer. La Secretaría de Educación no se puede negar a recibirle a los compañeros maestros la certificación que garantizó que pasaron el curso los compañeros. Y de igual manera es una responsabilidad del gobierno convocar a los nuevos ascensos y a las nuevas reubicaciones. Queremos decir con suficiente claridad, quien ha desfigurado la evaluación de carácter diagnóstico formativo ha sido el gobierno nacional, ha sido el ICFES, que ha querido venir cambiando los protocolos y todo el sistema de esta evaluación que debería ser como la primera cohorte. Y en segundo lugar, queremos decirle a los maestros y maestras de Colombia, persiste lo que tiene que ver, compañeros y compañeras, específicamente con las amenazas al Comité Ejecutivo de FECODE. Han seguido llegando una serie de panfletos para amenazarnos, pero le queremos decir, no nos van a amenazar, no, así tengamos miedo, lo único que le decimos con la marcha, con la movilización y con la lucha, vamos a frenar los atentados del gobierno a la democracia. Un abrazo para todos y todas. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Del 11 al 14 de octubre, Ibagué se engalana con una demostración de talento, danzas, trajes típicos y música autóctona de nuestras regiones, durante el Encuentro Nacional Folclórico y Cultural Docente 2019. Invitamos a participar de este espacio por la preservación de nuestras raíces, tradiciones y por la Escuela Territorio de Paz. Unidos, vamos con FECODE. En Encuentro destacamos el trabajo y el compromiso de los maestros del Colegio Compartir Recuerdo en la localidad de Ciudad Bolívar, aquí en la capital de la República, con la realización del Festival Anual de Derechos Humanos y la Semana por la Paz.
Nosotros empezamos a organizar la Semana por la Paz y los Derechos. Nos preguntábamos qué acciones podíamos desarrollar para fomentar, por un lado, el liderazgo en nuestra institución educativa, para la apropiación también de todos los procesos institucionales, pero también cómo hacíamos para mejorar el ambiente escolar. Y sentimos que la estrategia iba por el lado del trabajo con los niños, entonces empezamos a trabajar mucho y muy fuertemente el Consejo Estudiantil y eso lo unimos con nuestra Semana de la Paz y los Derechos. Llevamos 18 años en este festival y hace por lo menos 6 años estamos trabajando en la Semana por la Paz. Esta semana tuvo hartos ingredientes. En el primer día hicimos murales de las personas invisibilizadas en el Bicentenario, las mujeres, los afros y el pueblo en general. Más de 3.000 estudiantes de la institución educativa distrital Compartir Recuerdos cerraron esta jornada con un desfile por las principales calles de Ciudad Bolívar, una de las localidades de Bogotá que ha sido más afectada por la violencia. Precisamente este tipo de actividades promovidas desde las aulas han generado un cambio positivo en la población estudiantil y en las familias de esta zona de la ciudad. La historia del Compartir lleva 18 años en un espacio con muchísima problemática social. Los profesores desde aquella época se dieron a la tarea de crear una semana en la cual se destacara el buen trato, la defensa de los derechos. La Semana para la Paz es importante porque nos concientiza un poco sobre la historia de Colombia y también se hacen diferentes actos en donde los niños aprenden y tanto los niños como los jóvenes aprendemos, también los adultos que pues ven que la institución hace eventos como estos. Colegio Compartir de Recuerdo nos abrió la puerta para podernos unirnos como pueblos con todos los estudiantes indígenas que estamos acá en Bogotá, víctimas del conflictos armados. Entonces, para nosotros pues la Semana de Paz o el Derechos Humanos es donde compartimos pues con los vecinos. El Festival del Colegio Compartir el Recuerdo es un ejemplo de cómo abordar la Cátedra de Paz con enfoque de cultura ciudadana. Para FECODE, el decreto 1660 del Ministerio de Educación, que reglamenta la conformación de una comisión para la enseñanza de la cátedra de historia en las instituciones públicas del país, violenta la libertad de cátedra y la autonomía escolar. La Ley 1874, expedida en diciembre de 2017, regula la enseñanza de la historia en Colombia y con ella la ética y la ciudadanía como una disciplina integrada de las ciencias sociales. Con esta ley, el gobierno pretende hacer una historia oficial, lo cual atenta contra la independencia de las escuelas y de los maestros. Esto significa un retroceso para el país, sobre todo en esta época de posconflicto, donde es indispensable fomentar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos. La Ley 1874, mal llamada Ley de la Enseñanza de la Historia, realmente le trata de decir a la población que la historia va a ser una área y no es así. La historia sigue siendo, como está hoy en la ley, una asignatura que hace parte de las ciencias sociales. El problema está en el artículo 6º, donde se establece una comisión asesora para diseñar un currículo. Y además que se diseña el currículo, ese currículo posteriormente se convierte en esos lineamientos en asunto obligado de respuestas obligadas en los exámenes y en las pruebas. El 12 de septiembre el Ministerio de Educación expidió el decreto 1660 de 2019, el cual pretende reglamentar la composición y funcionamiento de la comisión asesora, que brindará recomendaciones para actualizar los lineamientos curriculares para la enseñanza de estas 3 asignaturas. Esta comisión estará conformada por 6 integrantes, los cuales no reflejan los intereses de los docentes. Esta intencionalidad no es positiva, no es avanzada, es retroceder frente a la libertad cátedra y a la autonomía escolar. El decreto establece la comisión y hay una limitante grande cuando habla de que el representante de las organizaciones de maestros, en este caso la federación, pueden nombrarlo siempre y cuando no sea un directivo de la federación. Es decir, aquí lo que se trata es de tratar de insinuar que los que estamos en ejercicio defendiendo los derechos civiles elegidos por los maestros nos quitan el carácter de académicos, lo cual es contrario a la realidad.
FECODE cuestiona la intención del gobierno de querer prohibir el ingreso de los representantes de la federación a esta comisión asesora, la cual será instalada en los próximos meses. Autoridades y organismos de control han prendido las alarmas frente al incremento de la violencia en contra de los candidatos que se postulan para la jornada electoral del próximo 27 de octubre. La MOE, la Misión de Observación Electoral, ha manifestado que las zonas más afectadas con el recrudecimiento de la violencia son Bolívar, Cauca y Antioquia. Los candidatos a alcaldías, gobernaciones, consejo y asambleas están siendo intimidados, secuestrados y asesinados. Así lo evidencia el informe de la Misión de Observación Electoral MOE, el cual revela que entre el 27 de julio hasta el 20 de septiembre, 65 candidatos han sido víctimas de algún tipo de violencia. Adicionalmente, tenemos un alto número de amenazas que no consideramos que sea algo negativo tener los reportes, porque eso indica que los candidatos están recurriendo a las denuncias para comentar estos hechos de amenazas. Eso es positivo en tanto que ponen en conocimiento de los partidos políticos y de las autoridades para que tomen medidas al respecto y no terminen en hechos de violencia letal como los asesinatos o los atentados. Desde esta entidad también se alerta frente a la disputa del poder político en las regiones, ya que es lo que más está afectando a los colombianos. En algunos casos específicamente es porque son zonas que fueron dejadas por las FARC, un vacío de poder que se presentó, y el Estado posteriormente no llegó a brindar toda la seguridad que era necesaria. Y esto causó, por un lado, que otros grupos armados llegaran a cooptar el Estado en estos lugares, y asimismo pues hay otras dinámicas como también ilegales de quizás grupos más pequeños, bandas criminales y demás. La organización Paz y Reconciliación revela que algunos políticos en contienda estarían ordenando eliminar físicamente a sus competidores. En el 80% de los casos, 86% de los casos, no se detecta un autor claramente identificado, no es el ELN, no son las disidencias, no es el Clan del Golfo. Estos actores apenas si chupan el 20%. ¿Qué significa esto? Que se están contratando sicarios, generalmente, para asesinar, amenazar o amedrentar candidatos. Lo que uno encuentra es que hay departamentos donde desapareció la oposición y un solo clan político, una sola estructura política tiene el control, y eso se llaman autoritarismos regionales, tienen el control de esa región y literalmente no hay quienes compitan. Para la MOE es urgente adoptar las medidas necesarias por parte de las autoridades nacionales, locales y sociedad civil en general para hacerle frente a los hechos de violencia que están ocurriendo a lo largo de este proceso. Nuevamente, el legítimo derecho de los ciudadanos a movilizarse y a protestar está en la palestra pública, así como las prácticas de la autoridad para reprimirlas. De Justicia reunió en Bogotá a diversos líderes sociales y sindicales para hablar del uso de la protesta social como un medio para reivindicar sus derechos. Las manifestaciones y marchas públicas empoderan a las poblaciones para lograr un objetivo particular o colectivo. La protesta es uno de los mecanismos más difíciles, más desgastantes, se necesitan muchas ganas, mucho empuje y sobre todo mucha unidad, porque si no hay unidad, digamos, no vamos a llegar a ningún lado, porque pues el gobierno eso es lo que busca, que nos debilitemos, que nos dividamos para seguir incumpliendo con la reivindicación de nuestros derechos en nuestros territorios. Este espacio de socialización entre líderes de diferentes organizaciones y sindicatos evidenció que aunque la protesta social es un derecho humano reconocido tanto a nivel nacional como internacional, aún hay diferentes actores que se convierten en amenaza para las poblaciones que utilizan este mecanismo para luchar por sus intereses. Hemos tenido que combatir mucho con el miedo que trata de sembrar el accionar de la fuerza pública, desbandado, que en algunos casos incluso cuando hemos hecho movilizaciones han atacado hasta dentro de las viviendas, atacando a bebés recién nacidos, han ido incluso a instituciones, han entrado a instituciones educativas públicas. Ha tocado que siempre regirnos a la protesta en las calles para poder reclamar nuestros propios derechos como indígenas, campesinas y afrodescendientes, y decir los derechos de nuestros hijos, de los estudiantes y el derecho a todo lo que tenemos nosotros, todo lo que nos rodea. Cuando se criminaliza la protesta en unos lugares,
o es porque más bien queda la sensación en el aire que se sesga la información respecto al propósito legítimo y al derecho a la protesta. La protesta social es un conjunto de derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación, huelga y otras garantías sociales. Como ya es tradicional, el profesor Nelson Javier Alarcón, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al magisterio colombiano. Queremos informarle desde el Comité Ejecutivo de FECODE a nuestros maestros y maestras del departamento de Antioquia que después de 18 años de lucha, convicción, movilización, todas las demandas que tanto ADIDA como FECODE, como nuestra central unitaria, todas las quejas ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, hemos logrado firmar el pasado jueves con el Gobierno Nacional, con la Gobernación de Antioquia, con la Procuraduría General de la Nación, con otros actores, ADIDA, FECODE y la CUD, el compromiso real para que se paguen, se devuelvan los recursos indexados de los maestros y maestras de Antioquia que ilegalmente fueron descontados por el gobierno de ese entonces a los maestros y maestras por la participación en el paro del año 2001. Es un éxito rotundo tanto para ADIDA como para FECODE. En esta acta de concertación se establece la fuente de financiación y los recursos para pagar estos dineros a los maestros y maestras del año 2001. Pero también se crea una subcomisión para establecer las liquidaciones y estos dineros a la vez deben ser reintegrados antes de culminar el año 2019. Por eso, gracias a ustedes, compañeros y compañeras, por el acompañamiento y creer en nuestra federación y en ADIDA. De otra parte, los maestros y maestras que superaron el curso de la segunda cohorte y que a la vez aprobaron directamente el proceso en la tercera cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico formativo, gracias a la movilización, a la lucha, a la concertación entre el Gobierno Nacional y FECODE, logramos de que verdaderamente se orientara hacia cada una de las entidades territoriales, secretarías de educación, para que les respeten y les garanticen el derecho a los maestros y maestras de que se pueda dar su ascenso o reubicación respectivamente. A la vez orientamos a nuestros compañeros y compañeras de los sindicatos filiales para que hagan cumplir en cada una de las entidades territoriales esta orientación y este acuerdo por parte de las secretarías de educación. Estos grandes logros es gracias a la unidad, a la convicción, a toda la lucha de nuestros maestros y maestras agrupados en cada uno de nuestros sindicatos filiales. Por eso, compañeras y compañeros, tenemos que seguir en unidad, fortaleciendo nuestros sindicatos regionales, fortaleciendo nuestra central unitaria de trabajadores, pero fortaleciendo aún más nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, porque unidos somos más y FECODE somos todos. Antes de irnos, queremos felicitar a la Normal Superior Juan Ladrilleros en Buenaventura, que está cumpliendo 60 años de trayectoria en la formación de maestros y maestras idóneas para el país. Asimismo, queremos enviar un caluroso abrazo a nuestras filiales del Meta y de Caldas, que están cumpliendo 60 años en la lucha por reivindicar la educación pública y los derechos de los y las maestras en el territorio colombiano. Los invitamos para que sigan en esa misma labor de la mano de FECODE. Ustedes y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE y recuerden, tengan claro que toda la información oficial e institucional la ubican a través de las redes sociales. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Hasta luego.